Bienvenidos a Rompimiento con la profeta Eva Chan. Rompimiento, principios de Dios que provocan un rompimiento de estructuras y paradigmas. Que la verdad del eterno Dios y su poder transformen tu vida y traigan un rompimiento. Rompimiento. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Rompimiento, donde te estamos trayendo rompimiento de estructuras y paradigmas que te limitan a vivir en abundancia. Les saluda Cilia Salgado. La violencia es el fruto de la ausencia de Dios en nuestras vidas, y la gasolina de esta violencia es el silencio. No denunciar, no oponerte y ocultar la violencia solo permite que empeore. Todos debemos denunciar, en especial quien está siendo violentado. Si quieres conocer más de este tema, te invito a que visites nuestra página Rompimiento en el Facebook. Podrás escuchar programas anteriores y leer reflexiones y enseñanzas que te serán de ayuda. Escríbenos al inbox si tienes preguntas, consultas o quieres compartir tu caso con nosotros. También puedes escribirnos al correo electrónico rompimiento@yahoo.com o llámanos o déjanos tu mensaje a nuestro teléfono 504-9641-4305. Queremos ayudar. Rompimiento es una producción de Ministerio Centro Conquista, Honduras, Centroamérica. Alguna información que aquí escucharás puede variar dependiendo del país en el que te encuentres. Como bien ha dicho la profeta, es a esta generación que nos toca cambiar la historia, por lo que debemos arrancar y destruir, arruinar y derribar relaciones que se edificaron sobre fundamentos ausentes de principios bíblicos. Quédate en nuestra sintonía para que aprendamos qué debemos hacer para plantar y construir relaciones fuertes, fundamentadas en la palabra de Dios y sus principios. Los dejo con la profeta Eva Chan en su programa Rompimiento. Buen día, amigos. Les doy la bienvenida a su programa Rompimiento. Les saluda Eva Chan. Declaro que después de escuchar este programa, habrá un rompimiento en tus paradigmas y estructuras mentales a causa de los principios bíblicos que hoy van a ser expuestos. Y es que lo más importante para Dios es el bienestar de cada persona. Por eso Jesús no se queda callado ante la violencia. Todo aquello que dañe nuestra dignidad es violencia. Imitemos a Jesús. Amemos de tal manera a la gente que no nos quedemos callados ante la violencia que ellos puedan estar viviendo. Sabiduría para vivir. El verso 4:12 del libro de Eclesiastés nos enseña un principio de relaciones. Dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ese mismo capítulo también dice que mejores son 2 que 1, porque si uno cayere, el compañero lo levantará. Por eso es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por un principio de relaciones. Pero ¿será que este principio funciona por el solo hecho de estar con alguien? ¿Con dormir en la misma cama? ¿Con vivir en la misma casa? ¿Será que este principio funciona con el solo hecho de decir estamos casados? ¿Por qué es importante comprender esto? Porque tendemos a amarrarnos a situaciones dañinas en nombre de esas relaciones que creemos que debemos honrar solo por el bienestar de un título. En una reunión con unos amigos conocí a una mujer que en su rostro se le notaba el resentimiento y el enojo que cargaba. Se me acercó para pedirme oración porque recientemente le habían diagnosticado una enfermedad en sus huesos. A medida que avanzó la plática, era evidente que esa enfermedad era producto de la carga emocional que ella andaba cargando. Por años esta mujer vivió con un hombre que era alcohólico, pachanguero. Ella sabía que andaba con otras mujeres. Soportaba violencia psicológica y emocional en su casa. Ella trataba de lidiar con esta situación en sus propias fuerzas. Un día unos amigos la invitaron a ir a una iglesia y ella asistió. Y así se aferró a la oración con la esperanza de que aquel hombre iba a cambiar. Con los años sucedió un accidente terrible en el cual él casi pierde la vida. Fue así que él empezó a asistir a la iglesia. Se arrepintió de la vida que él había llevado y se arrepintió de toda aquella violencia y todo lo que había hecho sufrir a su esposa y a sus hijos. Ahora él predica el evangelio y es un fiel servidor. Pero surgió un problema.
A pesar que él ha pedido perdón a su mujer, ella dice que no puede perdonarlo. Y para empeorar el asunto, ella siente que todo un sistema religioso la presiona para que ella siga viviendo con este hombre por el cual ella únicamente siente rechazo. ¿Qué es lo que pasó? La falta de perdón definitivamente trae quebrantamiento en las relaciones. Sin embargo, el problema aquí es que se ha malentendido el perdón. Recordemos que para poder vivir en bienestar es necesario que aprendamos a vivir de principios, para que basados en estos principios podamos tomar decisiones correctas. Se causa más daño en una relación desordenada que está fuera de principios bíblicos. El perdón se deriva del principio de la siembra y la cosecha. El perdón se ha malentendido y se ha mal utilizado. Para poder explicarles esto, voy a tomar el ejemplo perfecto del amor eterno de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Note que si alguien cree en Jesús, entonces va a tener vida eterna juntamente con Jesús. Pero ¿qué pasa cuando alguien no cree en Jesús? Irremediablemente no va a tener vida eterna. Por principio, para tener vida eterna, debemos primero creer en Jesús, arrepentirnos, pedir perdón para ser perdonados. Dice también la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, del ejemplo de nuestro Padre Eterno, podemos aprender lo que es y lo que no es el perdón. Lo que no es el perdón. Perdonar sin que te hayan pedido perdón. Tenemos por costumbre decir, lo perdoné, sin que la persona que te ofendió realmente te haya venido a decir, mira, te pido perdón. Eso es incorrecto. Dios perdona hasta que nosotros venimos arrepentidos y le pedimos perdón a Él. ¿Qué es el perdón entonces? Si alguien te ha ofendido y no ha venido a pedir perdón, esa persona está mal. Perdonar es tener abundancia de misericordia. Si el ofensor pide perdón, tu corazón debe estar dispuesto para perdonar. Ahora, si tú no perdonas, ya es altivez de tu parte. Otro ejemplo de lo que no es perdonar. No se pide perdón en forma genérica. Esa frase famosa de perdón por si te ofendí o si te ofendí, perdóname. El perdón debe ser transparente. Tanto el ofendido como quien ofende debe decir cuál fue la ofensa. La costumbre es pedir perdón en forma general, por si acaso. Los hijos de Dios debemos ser íntegros y reconocer nuestras faltas, y reconocer también cuando nos ofenden. ¿Qué no es perdonar? Perdonar no es ser hipócrita. Si no se está de acuerdo con alguien, no tiene por qué fingir que todo está bien con esa persona. No debe simular el perdón. Si no ha perdonado, sea sincero consigo mismo y sea sincero con esa persona y diga, no te perdono. Vuelvo a repetir, cuando alguien te viene a pedir perdón porque te ha ofendido, tu corazón ya tiene que estar dispuesto. El no perdonar es altivez, pero no por eso quiere decir que vas a fingir que ya perdonaste. ¿Qué no es perdonar? Perdonar no es olvidar. Aquí es donde mucha gente tiene problemas con el perdón. Pero recuerda que ni siquiera Dios olvida. Cuando la palabra dice que Dios va a poner nuestras ofensas tan lejos de Él, como está el este del oeste, lo que está diciendo es que no va a estarlas trayendo a memoria. O sea que no las va a usar para estarnos condenando, ni hacernos sentir mal, ni para manipularnos. Ahora, cuando nos toca a nosotros perdonar, quiere decir que no vas a estar trayendo a memoria lo que te sucedió. No vas a decir sí te perdono, pero vas a estar recordando para poder manipular y condenar y vengarte y tantas otras cosas más. Recuerda, perdonar no es olvidar. Perdonar tampoco tiene que ser una excusa para seguir haciendo siempre lo mismo. Perdonar es hacer las cosas de forma diferente. Dios respeta mi dignidad. Hay hombres que maltratan a sus esposas y les dicen que lo tienen que perdonar porque es el hombre que Dios te dio. Debemos de cuidar nuestra identidad y nuestra dignidad. El problema con la mujer que tratamos al principio es precisamente esto. Ella y su esposo estaban confundiendo el perdón con que ella tenía que olvidar. Debemos perdonar, pero debemos recordar que hay un daño y es posible que la relación se haya afectado. Cuando hablamos de restauración, no es volver a la misma relación que se tenía antes o a la misma situación que estabas viviendo en tu relación.
Jesús nos enseña que no se puede poner remiendos en un vestido nuevo porque se va a arruinar, ni tampoco se puede echar vino nuevo en un odre viejo. Cuando ha habido alguna dificultad, como en el caso de la historia que te conté, una infidelidad, se tiene que estar consciente, ambos, tanto el que ofendió como el ofendido, que está bien, hubo perdón, pero que olvidar no quiere decir que las cosas van a estar como que si nada pasó, porque recuerda que hay un daño, y ese daño se tiene que tratar. Tienes que volver a construir. En el caso de esta pareja, no es simplemente que ya porque él pidió perdón y ahora va a la iglesia, todas las cosas están tranquilas. No, él tiene que empezar a trabajar una relación con su esposa. Juntos deben de empezar a trabajar en una sanidad emocional. Es por eso que muchas veces los matrimonios fracasan después de un caso de infidelidad, porque simplemente se pide perdón, se dice te perdono, pero en realidad no se trató la herida, no se trató el daño y no se trataron con las pérdidas que hubieron a causa del daño infligido. No uses el perdón como un arma para manipular. Dejar hacer y dejar pasar daña al individuo y a las relaciones. El perdón debe ser un instrumento para traer sanidad, no para estar pretendiendo llevar la fiesta en paz y no meterte a problemas. Perdonar no quiere decir que vas a absolver o borrar la falta. Toda acción tiene que tener una consecuencia. El perdón es justicia. Sin justicia no puede haber perdón, porque se convierte en maldad. Restauración es establecer tu vida en principios bíblicos y dignidad. El perdón nos libera. El perdonar destruye la arrogancia, quebranta la altivez. El perdón trae sanidad en todo, física, mental, emocional y materialmente. La falta de perdón trae amargura, la cual, si no es sanada a través del perdón, es transmitida a los hijos y así de generación en generación. No podemos andar cargando basura porque no somos basureros. No fuimos diseñados para cargar rencores. Por eso es que alguien amargado por falta de perdón pasa enfermo y pasa fracasado. No andes cargando cosas del pasado sin arreglar. No puedes heredar esos rencores, odios y amarguras a tus hijos. Debes aprender a perdonar para ser libre y para ser sano. No pongas excusas, no seas indiferente. Reconoce tu ofensa y pide perdón. Y si te han ofendido, reconoce que has sido dañado y dispón tu corazón para poder perdonar. No se puede pedir parejas bendecidas y que vivan en paz si no viven en justicia conforme a los principios bíblicos. Lo común no es lo correcto. Lo común no es lo correcto. Esta historia también me recuerda la historia de otra mujer, que en realidad podría ser la historia de muchas mujeres. Ella es una mujer joven y muy hermosa, pero su marido le es infiel. Él lleva una vida de promiscuidad abierta. Ella lo sabe, pero no lo confronta por miedo a la reacción que él pueda tener. Ella detesta y se asquea de saber que su esposo anda con otras mujeres. Vive frustrada, enojada y triste. Se siente sola, maltratada y abandonada, pero mantiene la apariencia, diciendo que su esposo es el mejor y que su relación es como de cuentos de hada, aunque de repente se le sale un mal comentario o un mal gesto cuando alguien le pregunta por él. Hace poco se retiró de la iglesia porque al ser confrontada con su realidad no quiso aceptar el hecho de que no tiene una relación con su esposo, que vive una mentira. Es sabido que ellos siguen casados, pero a ella se le ha visto en público en poses muy íntimas con otro hombre. Estas dos historias es una misma situación, con diferentes reacciones. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme, ¿qué pasa con los hijos? Mientras estas personas decidieron no enfrentar su situación, vivir una falsedad de matrimonio y cada quien prostituyéndose por su lado, ¿qué pasa con los hijos? Mi pastor siempre dice, viva como quiera, pero no daña a nadie. No podemos formar hijos en medio de la religión porque la religión enseña que Dios es responsable de todo lo que sucede. Las mujeres dicen soportar de todo por el bienestar de los hijos. A veces los hombres también dicen lo mismo. Este es uno de los paradigmas que debemos romper. Miremos correctamente, seamos sinceros. Qué bien pueden encontrar los hijos en un ambiente de violencia propiciado por los padres. Las consecuencias de esto las miramos y las vivimos a diario. Lo que pasa es que nos ha interesado más el bienestar aparente y temporal.
Esto es un mal que se ve en todos los estratos sociales. Las cosas materiales han venido a sustituir el bienestar emocional. Este bienestar emocional es el resultado de lo que espiritualmente se vive. Hemos torcido lo que realmente es valioso. En otra historia, una mujer abandona a su hijo en manos de una familia con una buena posición social. La excusa de ella es que considera que lo que ella le da no es suficiente y quiere asegurar el futuro de su hijo. 20 y pico años después, ese niño, ahora un adulto, es homosexual y detesta a su mamá. Ha tenido que lidiar con los traumas que desde niño sufrió a causa del abandono de una madre. Viva como quiera, pero no daña a nadie. Todo ser humano necesita ser amado y sentirse seguro. Por eso es que Dios creó la familia. El diseño de familia que Dios creó está basado en la paternidad, aquella paternidad que ama, protege, provee, enseña y orienta. Es en un ambiente así en el que todo ser humano debería de nacer y desarrollarse. Al llegar a su adultez, una persona que creció en un ambiente familiar, donde fue amado, protegido, donde se le proveyó todo lo que necesitaba, se le enseñó todo a principio, recibió orientación, esta persona está lista para dejar a su padre y a su madre, unirse a su cónyuge y seguir expandiendo la familia. Sin embargo, los principios bíblicos están siendo totalmente ignorados. Una persona dañada se casa con otra persona igualmente dañada o peor, y siguen heredando daño a sus generaciones. Es un ciclo que va empeorando. ¿Cómo lo detenemos? Pues debemos de tomar decisiones. Debemos aprender a vivir conforme a principios. Si bien es cierto, Dios no aprueba el divorcio, pero tampoco aprueba matrimonios falsos, sin relaciones, marianos y machistas, que está heredando daño y violencia a las generaciones. Los pensamientos de Dios para cada persona son de bien. Él no tiene pensamientos que nos hagan daño. Aquí es donde nos toca detenernos y decidir cambiar la historia y la herencia generacional. No se excuse diciendo que ama a sus hijos, que se ha esforzado en darle lo mejor y que todo lo que ha hecho es para el bienestar de ellos. Casarse por el bien de los tres es más dañino para el hijo, si la única razón para casarse fue un embarazo. Quedarse con un marido o buscarse un marido solo para darle un padre a un hijo no le va a traer bienestar a ese niño. Darle a los hijos todo lo que pidan solo porque son el consentido de papá o de mamá tampoco le va a traer bienestar a ese niño. No disciplinarlos con faja o con vara los va a hacer adultos necios y caprichosos. Tenemos como resultado generaciones de gente enferma, porque la bipolaridad, la esquizofrenia, la psicopatía, la depresión, la anorexia, la bulimia, los desórdenes sexuales tales como la promiscuidad sexual, el lesbianismo, el homosexualismo y tantos otros trastornos son producto del desorden que se está viviendo dentro de los matrimonios y en las familias. Los mayores incidentes de violencia se dan en contra de los niños y de los jóvenes dentro del ambiente familiar. Los adultos tienden a ver a los hijos o de menos o a exaltarlos en demasía. Ambos extremos son dañinos y llevan a que los niños sean violentados. Dice la Biblia que las maldiciones y las bendiciones son transmitidas de generación a generación. ¿Qué estás transmitiendo tú a tus hijos? No heredemos cualquier cosa en nuestros hijos. Tomemos conciencia. Es cierto que a todos nos toca aprender a vivir, aprender de nuestros errores, aprender a tomar decisiones. Pero entre mejor es nuestro fundamento, mejores resultados tendremos. ¿Cuál es el fundamento que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que les estamos enseñando? ¿Qué es lo que les estamos heredando? Nuestra responsabilidad como padres es enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios y a ser responsables. Pero esto no lo vamos a lograr en un ambiente de violencia. Necesitamos ser radicales y tomar decisiones para cambiar toda una historia generacional y poder heredar a nuestros hijos fundamentos bíblicos para que ellos puedan edificar correctamente. Juntos de la mano. Amigos y amigas, en esta oportunidad, la profeta Eva Chan estará dando respuesta a algunas consultas que nos ha hecho nuestra audiencia. Solo para recapitular, profeta, ¿qué tipos de violencia existen? Comúnmente se reconocen 4 tipos de violencias. Tenemos la violencia física, la psicológica o emocional, la violencia sexual y la violencia económica o patrimonial.
Cada una de estas formas de violencia son consideradas delito y son sancionadas por la ley. Profeta, sabemos que la violencia sexual es una de las que más daño causa. ¿Qué puede hacer una persona que fue o está siendo víctima de violencia sexual? Y lo primero que tiene que hacer una persona que ha sido víctima de violencia sexual es reconocer, de hecho, que fue víctima. Debe de entender que lo que le sucedió puede llegar a tener infinidad de repercusiones, algunas inmediatas y muchas que pueden perdurar para toda la vida si no son tratadas adecuadamente. Si la agresión sexual es algo que fue reciente, te recomiendo que puedas acudir a un médico para que pueda atender las lesiones físicas y para que pueda prevenir algún embarazo o alguna infección de transmisión sexual. También es recomendable buscar ayuda psicológica o psiquiátrica para poder tratar los efectos emocionales derivados de la violación. Pero en primer lugar debes recordar que toda violación sexual es un delito. Por lo tanto, no te puedes callar y debes ir a denunciar al agresor. Y en última instancia, pero más importante que cualquier otra cosa, recuerda que Dios no quería que te sucediera esto. El deseo de Dios para tu vida es de bienestar. Él quiere que estés bien. Así que acepta el amor de Dios. El amor de Jesús es lo que va a realmente ayudarte a poder superar las heridas que esta agresión te causó. Cualquier cosa que hagas, no dejes de denunciar, no te quedes callado, no te quedes callada de lo que está pasando, no lo ocultes. Sácalo a la luz, denuncia, háblalo, habla con alguien de tu confianza. Profeta, ¿cómo identificar que un niño ha sido víctima de violencia sexual? Es preciso aclarar que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de abuso sexual. Y cuando esta situación se presenta, pueden manifestarse varios cambios en el comportamiento del niño o de la niña. Como por ejemplo, podrás notar que el rendimiento escolar va a bajar, se empiezan a llenar de temores y de miedos, empieza a haber una agresividad de parte del niño, se vuelve agresivo, no va a permitir tal vez el contacto físico porque como la violación sexual conlleva contacto físico, entonces lo primero que puede repeler el niño es precisamente ese contacto físico. El niño puede buscar aislarse, va a tener pesadillas, puede tener falta de apetito, puede caer en depresiones. Una de las cosas que suele suceder con los niños o niñas que han sido víctimas de abuso sexual es que ellos mismos empiezan a tener comportamientos en los que involucran actividades sexuales que no son propias de su edad. Pueden incluso llegar a querer simular una relación sexual con otros niños o con otras niñas. Esto debe ser una voz de alerta y podría ser un síntoma de abuso sexual. Así que es preciso que acciones, que no te quedes pasivamente, que no te quedes pensando que no es posible que a tu hijo no le pueda pasar eso. Es mejor siempre estar equivocado a haberse quedado sin hacer nada. ¿Y cuáles serían las manifestaciones físicas de la violencia sexual en los niños y niñas? Las manifestaciones físicas de la violencia sexual en niños y niñas pueden ir desde una infección vaginal o anal hasta poder llegar a tener dolor o ardor al orinar. Incluso pueden tener incomodidad al sentarse. También pudiera ser que en su ropa interior pueda haber presencia de sangre o incluso de semen. Pero si tienes alguna sospecha de que tu hijo, tu hija o algún menor que tú conozcas está siendo víctima de abuso sexual, es bueno que lo puedas llevar a un médico que lo pueda examinar y el médico va a determinar con certeza si el niño realmente ha sido víctima de abuso sexual. ¿Y psicológicamente cuáles serían los efectos, profeta? Los efectos psicológicos en una víctima de violación sexual pueden ser muy perturbadores y pueden notarse de forma inmediata o pueden perdurar durante toda la vida si realmente no son tratados. Una persona que ha sido víctima de violación sexual puede llegar a mostrarse muy perturbada, ansiosa, miedosa, a llorar frecuentemente, a tener una negación de lo que le ha sucedido, puede llegar a sentirse culpable, a culparse a sí mismo, a llenarse de mucho odio contra el agresor y este odio lo puede llevar a ser una persona frustrada, amargada, una persona que desconfía de las demás personas y va a llegar a ser incapaz de poder sostener relaciones sanas con otras personas, sobre todo con el sexo opuesto, sobre todo, ¿verdad? Relaciones ya de intimidad sexual también, va a tener mucha dificultad para poder lograr esto.
Así que es necesario que las personas que han sido víctimas de abuso sexual, ya sea que lo estés viviendo en este momento o que te haya sucedido hace mucho tiempo, que busques ayuda, que no te quedes callado, que no te quedes callada. Y si eres mamá de algún niño que sabes que está siendo víctima, igualmente necesitas buscar ayuda. Este es un tema que la gente trata de ocultar y que trata de no hablarlo, pero en realidad el callar el abuso sexual puede tener repercusiones muy serias en la víctima, en la persona que fue víctima de este abuso. Gracias, profeta, por aclarar las dudas de nuestra audiencia. Queremos animarles a que continúen escribiéndonos a través de nuestros enlaces y así puedan aclarar sus dudas. Gracias. Si una persona es abusada y violentada, debe acudir a las instancias legales correspondientes para denunciar el maltrato. Números para emergencias. Línea de emergencia policía 911. Ministerio Público 2221-8215, 2221-8226, 2221-8227. Oficina de Asistencia Legal a la Mujer y al menos desprotegido 2235-5028. Consultorio Jurídico Gratuito 2257-3695. O la posta policial de su barrio, colonia o comunidad. Hemos llegado al final de este programa. Te espero para una próxima edición de Rompimiento. Que las palabras que hoy escuchaste traigan un cambio en tu forma de pensar y de vivir. Y que Dios te dé sabiduría y entendimiento. Hasta la próxima. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Si te identificas con la palabra de hoy, si te encuentras en alguna situación de violencia, abuso a tu dignidad y tienes alguna consulta o comentario, escríbenos al respecto. Tendremos mucho gusto en ayudarte. Escríbenos a nuestro correo electrónico rompimiento@yahoo.com o visítanos en nuestra página de Facebook, Rompimiento. Esta es una producción de Ministerios Centro Conquista.